puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hermano, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te decimos amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. El mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ir a San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Comenzamos la lectura. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hasta ahí la palabra por ahora, hermanos. Esta parte de la Escritura que acabamos de leer refleja en sí lo que en la actualidad se reitera en muchas personas. No sé si es el micrófono lo que hace el sonido. Si quieres cambio, igual, Cristian. La palabra de Dios dice que Jesús le dice y le recrimina, lo reprende a Felipe, diciéndole de que hace tanto tiempo que están juntos y que a pesar de eso, Felipe no le conoce. Esto está reflejando la condición muchas veces de la iglesia, hermanos, donde vemos gente, como dice aquí la Escritura, que hace mucho tiempo que viene a la iglesia, que participa de cosas, pero que realmente no le conoce al Señor. Hay algo que realmente yo quiero dejar en claro, que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer de Dios. Nuevamente lo reitero, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo conozco la biografía de José Gervasio Artigas, pero no le conocí yo a él. Conozco de él, pero no le conocí a él. No sé si me entienden. Yo conozco la biografía de Isaac Newton, sé lo que hizo la vida, la parte de lo científico y todo lo demás. Conozco de su vida, pero no le conocí a él, no tuve la oportunidad de conocerle. Y muchas veces esto que acaba de decir Jesús aquí se da también, hermanos, en las iglesias, donde a pesar de que los hermanos vienen desde hace mucho tiempo a la iglesia, no han tenido todavía una relación íntima de amor con el Señor. Podés venir y participar de una gran cantidad de actividades, conocer de Dios,
por ejemplo, leer su palabra, podés leer su palabra, podés congregarte, podés mirar películas de Dios, podés salir a repartir folletos, evangelizar, repartir literatura cristiana, podés llenarte de actividades durante todo el día, estar haciendo algo para la iglesia. Pero eso no quiere decir que conozcas a Dios. El conocer a Dios implica, hermanos, como lo decíamos, una relación íntima, una comunión especial, donde en esa relación, desde adentro, Dios gobierna nuestros actos y nos lleva al cumplimiento de su palabra. Nos lleva totalmente al cumplimiento de su palabra. Una relación íntima de amor, como vos lo podés tener con tu pareja. Decir, bueno, podés estar todo el día bajo el mismo techo con una persona, pero si no hay comunicación y no tenés una relación con esa persona, vos tal vez te vas a encontrar con que en algún momento te salga con alguna cosa que te desconcierta. Así, pero ¿y cómo me vas a salir con eso, tal cosa? Y bueno, sí, pero lo que pasa es que como no hay conocimiento de la otra persona, no hay una relación, entonces la palabra de Dios, lo que Jesús está determinando aquí, hermanos, es de lo que Él quiere esa relación íntima de amor para que justamente nosotros guardemos sus mandamientos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Una cosa, hermanos, es conocer de Dios, es decir, conocer su obra, conocer todo lo que ha hecho el Señor. Otra cosa es conocer a Dios, para que quede claro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El decir que le conocemos o que conocemos de su obra es una cosa, y el conocer, es decir, tener una relación con Dios, es absolutamente diferente. Por eso, cuando el Señor Jesús le reprocha esto a Felipe, le reprocha, si hace tanto tiempo y la verdad has hecho tantas cosas. Felipe estaba participando de las actividades de la iglesia, andaba entre los discípulos, pero le faltaba ese tiempo, como a veces le falta a la iglesia, por no nombrar a nadie, porque estamos todos incluidos aquí. Nos falta ese tiempo que es tan necesario, hermanos, ese tiempo de relación íntima con el Señor para tenerlo y estar fortalecido, recibir fortaleza, recibir la sabiduría de Dios, recibir consuelo. No basta con conocerle, vos podés estar, como ya te decía, leer la Biblia de tapa a tapa, pero si vos no vas a la presencia de Dios y no tenés una relación, no lográs una relación íntima con Él, es como que estás totalmente desprotegido. Entonces necesitamos acercarnos al Señor continuamente, absolutamente continuamente. El conocerle requiere de todo esto, pero ¿qué es conocerle? Justamente sacamos algunas partes en claro acá. Conocerle al Señor es hablar con Él y tener las respuestas, por ejemplo. Vas a su presencia, vas en oración, le haces preguntas al Señor y de esa manera tenés una respuesta en el momento preciso que el Señor indica. Trabajar para Él bajo sus indicaciones. Disponer de un tiempo diario para alimentar y fortalecer esa relación. Pero cuando el Señor le hizo esta observación a Felipe estaba con una actitud determinada, que la vamos a leer, vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1.
Hechos 6:1, que justamente nos está mostrando el por qué todavía él no había logrado justamente tener una comunión íntima con el Señor, es decir, un trato. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1. Elección de los 7 diáconos, dice el subtítulo. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire lo que dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, lleno de fe y también del Espíritu Santo. ¿Dice eso? No lo dice. Esto, cuando el Señor nos da una idea en la Escritura, hermanos, cuando hace estas apreciaciones el Señor, es que cuando nosotros tenemos que prestar atención. Y dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego dice a Felipe, a Prócoro. Es decir, no hay un destaque en Felipe justamente que estuviera denunciando una relación íntima con el Señor. Los nombres, sí, bueno, a Felipe. Habla de Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Felipe era un discípulo que andaba allí integrando el montón, como quien dice. ¿Y por qué andaba integrando el montón? ¿Por qué la Escritura no lo destaca como Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, un varón lleno de fe? Porque Esteban, al igual que en muchas ocasiones nosotros descuidamos esa relación con el Señor, hermanos, la descuidamos. Entonces no hay elogio, no hay nada destacable que se pueda hablar de nosotros. A Felipe, dice la palabra de Dios: de nuestra relación con Dios depende nuestra fortaleza para luchar contra el enemigo. A veces queremos tener fortaleza, queremos tener el poder para enfrentar situaciones difíciles, hermanos, y nos atemorizamos, estamos en una situación que como indefensos. Pero es justamente porque hemos descuidado esa relación, ese tiempo con el Señor. Cuando desde aquí, desde el púlpito, se le dice a la iglesia, se le exhorta de que realmente oren por determinado tiempo, tengan ese espacio de tiempo leyendo devocionales, escuchando música cristiana, leyendo la Escritura. Ese tiempo con Dios, hermanos, es fundamental justamente para estar fortalecidos para lo que va a ser luego los embates del enemigo durante la jornada. Esto no es un capricho, son cosas que se tienen que dar. Vamos a Hechos capítulo 8, ahí cerquita, pasando la hoja. Hechos 8, versículo 1. Saulo persigue a la iglesia. Usted sabe que a mí me gustó esta parte porque yo digo, Felipe, ¿qué hizo cuando el Señor le reprochó? Y se hace tanto porque lo dejó en una situación incómoda.
Es decir, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoces. Felipe se podía haber retirado avergonzado, hermanos, y haber dejado la obra de lado, pero seguramente, de acuerdo a lo que dice aquí, él se volvió al Señor y se fortaleció en Dios y ya tomó una actitud totalmente diferente. Dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, aquí lo vemos obrar después de esa reprimenda que le dio el Señor, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, miren de la manera que Felipe tomó fuerzas en Cristo, se acercó al Señor, seguramente le pidió perdón al Señor por no haberse tomado el tiempo necesario y se fortaleció en el Señor de tal manera que pasó a tener un papel preponderante en lo que fue la evangelización de la palabra de Dios. Y esto a veces nos pasa a nosotros. Nos vamos desanimando tanto por una cosa o por otra, hermanos, y vamos dejando de lado ese tiempo de comunión con el Señor que es totalmente necesario, y lógicamente vamos perdiendo fuerzas, y cuando nos llaman a evangelizar, nos llaman a participar de las cosas de la iglesia, la verdad que a veces ni ganas uno tiene, ¿no? Porque es como que uno se va enfriando. A mí me gustó mucho esta parte. Dice: la gente unánime, dice el 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué cambio que tuvo Felipe. De haber tenido una mala relación con el Señor, un relacionamiento que no era el correcto, que estaba flojo en eso, pasa a ser un líder tremendo, donde le sacaba los espíritus inmundos a la gente. Dice que no solamente se los sacaba, sino que los demonios salían gritando como locos, agarrando para cualquier lado. Y dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaban engañados, ¿no? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren qué transformación que tuvo Felipe. También creyó Simón mismo, dice la palabra de Dios, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Qué maravilloso que si en algún momento nos ha faltado crecimiento, si en algún momento se ha notado la falta de Dios en nuestras vidas, hermanos, tengamos ese deseo, ese vuelco, además, ese cambio, decir: Señor, perdóname, Espíritu Santo de Dios, llename, por favor. No quiero simplemente conocer de ti, sino que quiero tener una relación contigo. Es necesario conversar con el Señor. Busca un lugar, habla con Él, hazle preguntas, el Señor te va a responder. Es necesario que tengamos esa comunión con el Señor. Y es maravilloso la transformación que sufre Felipe. Luego lo pueden leer en el
versículo 26 del capítulo 8, donde ya no solamente hablaba con el Señor, Felipe hablaba con Jesús, hablaba con el Padre, sino que también hablaba con los ángeles, hablaba con el Espíritu Santo. El versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí lo manda a hablar con el eunuco, los que conocen la Escritura, y el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Los ángeles le hablaba el Espíritu Santo. Y esto, hermano, hermana, puede, no solamente le sucedió a Felipe, también puede suceder contigo. Pero tenemos que buscarle al Señor. Tenemos que buscarle, tenemos que buscar un tiempo allí dedicado al Señor. Por eso el Señor dice: hace tanto tiempo que te conozco, o que me conoce, dice, no, que estoy contigo y todavía no me conoce, dice el Señor. Puedes venir a la iglesia, hermano, y estar ahí sentado en todas las reuniones, pero si no buscas esa relación íntima con el Señor, va a pasar el tiempo y el Señor te va a decir que todavía no le conoces, que todavía no le conoces. Eso es triste, hermano. Es triste, es necesario que la iglesia se haga un tiempo para tener una relación con el Señor, para estar totalmente fortalecido. La transformación que tuvo Felipe es necesario que también nosotros la tengamos. Es maravillosa la transformación. A mí me dejó impactado esta palabra. Felipe habla con Dios, después habla con los ángeles, habla con el Espíritu Santo. Es una escritura realmente maravillosa. El conocer a Dios es diferente a conocer de Dios. Tratemos de conocerle a Dios. Tratemos de conocerle, porque eso va a marcar la diferencia, hermanos. En todo lo que nos acontece en nuestra vida, ya sea lo espiritual, ya sea lo secular, lo que va a marcar la diferencia justamente es nuestra relación con el Señor. Podés estar haciendo 1000 actividades en la iglesia, podés llenarte de actividades, pero si no tenés ese tiempo con el Señor, no va a pasar nada. El Señor te va a decir: pero todavía no me conoces, Felipe, Felipa. Todavía no me conoces. No es cuestión de llenarse de actividades. Hay que trabajarse en la iglesia, siempre lo estamos fomentando. Pero no es solamente llenarse de actividades, hacer una cosa, estar todo el día, no. Busca un tiempo para estar con Él, para estar con el Señor. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice que los violadores del pacto iban a ser seducidos por lisonjas, dice la palabra de Dios, Daniel 11:32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice la palabra de Dios. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Conoce el pueblo a su Dios? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo creo que en Felipe hubo un esfuerzo por conocer al Señor, por tener ese contacto y ese tiempo con Dios, y eso fue lo que marcó la diferencia, hermanos, en el Señor. Hay personas que a veces el único contacto que pueden tener con el Señor es los miércoles y los domingos, pero no es necesario. No es el tiempo que el Señor marca, hermanos, para estar con Él. Es necesario estar más tiempo con Dios, durante todos los días, como un familiar querido. Es necesario que te impregnes del Señor, que dejes que el Señor te hable y que haga la obra en ti, hermanos. Es totalmente necesario. Así que esta es una prédica que no es larga, pero la encontré realmente, el Señor me mostró que realmente es muy interesante, porque de pasar de Felipe ser un hombre que realmente
estaba en esta condición en la relación con el Señor, pasó a ser un hombre poderoso y realmente muy importante, un engranaje importantísimo en lo que es la obra de Dios. Y el Señor hoy quiere que tú también seas un engranaje importante, hermano, en lo que es la obra. Mire todo lo que conquistó Felipe, que dice que el Señor lo mandó, el Espíritu Santo lo mandó a hablar al etíope, y todavía después que termina de hablar lo arrebata y lo lleva y lo coloca en otro lugar. Mire todo lo que hizo el Señor con Felipe. Y eso es lo que nosotros debemos lograr, porque el Señor quiere una iglesia fortalecida con buenos relacionamientos con el Señor. Así que busquemos el tiempo, hermanos, porque los días son malos y necesitamos luchar contra el enemigo, que lo encontramos en todo lugar. Necesitamos salir adelante, necesitamos dar consejo a nuestra familia, necesitamos llevar la luz a nuestros hogares, hablarle a nuestros compañeros. Pero si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a tener el respaldo, por más cosas que hagas. Busca ese tiempo para con el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, dándole gracias al Señor. Allí en Corintios hablaba de Esteban, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y luego, después de la coma que hace referencia a Esteban, habla de Felipe y no decía nada de Felipe todavía en ese momento. Tomemos ejemplo, hermanos, de lo que dice esta escritura. Si es que estuvimos en esta situación, en esta condición de frialdad con el Señor, donde tal vez nos derramamos con Él los miércoles y los domingos, pero vamos a derramarnos también durante la semana, allí en nuestros hogares, en un lugar que tú elijas, hermano, porque el Señor quiere hablarte, el Señor quiere enseñarte, el Señor quiere capacitarte. El Señor no eligió gente capacitada, hermanos. Eligió gente del vulgo, dice la palabra de Dios. Pedro era un pescador y el resto que les acompañaban, gente que no era muy culta. Pero el Señor te quiere capacitar. El Señor lo va a hacer. Lo importante es tener un corazón dispuesto para con Él. El otro día escuchábamos la prédica pasada de ese contacto que tenía Juan, el amado, con nuestro Señor Jesucristo, donde se sentaba y se recostaba sobre su pecho, dice. Y eso es lo que el Señor, que nosotros estemos pegados a Él, no solamente recostados, que estemos pegados a Él. Que nuestro contacto con Dios no sea solamente los lunes o los jueves, en la torre o en la cadena de oración, sino que sea una relación continua, hermanos. Hoy nos está exhortando Dios a que dispongamos de ese tiempo. A veces el cansancio de las actividades diarias, el cansancio de los problemas que atacan por un lado y por el otro, tienden a hacernos decaer, hermanos, y quitarnos ese tiempo, hacernos restar ese gozo y esa felicidad que es importante que busquemos siempre para con el Señor. Necesitamos esa fortaleza, hermanos, que solamente nos brinda esa relación íntima, esa comunión con el Señor. Ningún hombre nos va a dar la paz que Él nos da. Ningún hombre nos va a fortalecer. Ninguna palabra de hombre será suficiente para darnos el buen consejo, hermanos. El Señor Jesucristo es el que lo hace. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios.
porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Busquémosle. Tengo algo contra ti, dice el Señor en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. No dejemos de buscarle, no nos acostumbremos a manejarnos mecánicamente. El contacto y la relación con el Señor no debe ser algo mecánico, hermano, tiene que ser algo íntimo y algo con amor. No tiene que ser religión. Lo que pasa es que a veces decimos, sí, bueno, hace tanto tiempo que yo vengo a la iglesia, que ya no creemos que con lo que hagamos es suficiente. No es así. Un ejemplo claro lo dio María, que estaba con Marta allí. Marta siguió trabajando, pero María buscó la comunión con el Señor. Se sentó a los pies del Señor Jesús, hermanos. Y el Señor Jesús lo dijo una vez más, dice, Marta, estás haciendo muchas cosas, estás preocupada en una cantidad de actividades, estás llena de actividades, te felicito, porque estás haciendo una tremenda cantidad de cosas sola. Pero Martita querida, María ha elegido la mejor parte, la de sentarse a mis pies, la de amarme, la de decirme que me ama, así como yo la amo a ella, la de abrazarme. María eligió la mejor parte. Y hoy el Señor quiere que nosotros también elijamos esa mejor parte, hermano. Busquémosle, porque es necesario, hermano, que le conozcamos. Es necesario que tengamos una relación con el Señor. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a algunos de los discípulos, nunca los conocí, dice el Señor, nunca los conocí. Y dice que ellos le dijeron, pero Señor, si nosotros anduvimos con tu gente, echando fuera demonios, haciendo tal cosa, haciendo tal otra. ¿Y por qué el Señor le dijo que nunca los había conocido? Porque pues se llenaron de actividades, se llenaron de cosas, pero nunca tuvieron un tiempo para tener una buena relación con el Señor. Si no hay amor, podés hacer 1000 cosas, pero si no las haces con amor, dice la palabra de Dios, el Señor te va a decir, nunca te conocí. Pidámosle al Señor ese corazón necesario, hermanos, para llegar a las almas impregnados de la presencia de Dios en nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Rey, Señor Santísimo. Gracias por hablarnos, Padre, bendito Dios. Si hemos sido o todavía somos ese Felipe a quien le dijiste que hacía tanto tiempo que estaba con él, pero no te conocía, Señor, queremos ser también ese Felipe que reaccionó. Ese Felipe que reaccionó inmediatamente y luego se convirtió en un poderoso hombre de Dios. Yo quiero ser ese Felipe que reaccionó. Yo quiero reaccionar. Dile al Señor, hermano, en esta noche, Señor, yo quiero reaccionar. Necesito reaccionar, Señor, como Felipe, porque quiero ser engranaje importante en esta obra. No quiero solamente venir a ocupar un tiempo en este lugar. Quiero reaccionar, Señor, y convertirme en una pieza clave en tu obra, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias por esta palabra poderosa, Señor. Nos vamos con esta enseñanza donde ya esta noche
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria